Con su venia, señora presidenta, honorable asamblea, el día de hoy la Comisión de Justicia de este honorable Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía el dictamen con punto de acuerdo relativo a la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, este producto legislativo tiene por objeto el estudio y análisis de la comunicación que realiza el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que contiene la aceptación que ha hecho en ejercicio de la facultad que tiene conferida en los artículos 89, fracción 18ª y 98, párrafo tercero de la Constitución Federal, respecto de la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la propuesta de resolución que se plantea en el punto resolutivo en relación a que se cuenta con las condiciones para que este Senado de la República ejerza la facultad prevista en los artículos 76, fracción octava, 89, fracción 18ª y 98, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, tenemos que los preceptos constitucionales en cita disponen que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, las cuales serán sometidas al Ejecutivo Federal y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado de la República. Ahora bien, del texto constitucional se desprende que el constituyente federal no estableció un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo que las mismas quedan al arbitrio de la calificativa para tal efecto realice tanto el ministro en su renuncia, como lo hizo, como el titular del Ejecutivo Federal, lo cual queda de manifiesto mediante su aceptación o no. En consecuencia, tenemos que el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a través de su escrito de fecha 7 de noviembre del 2023, sometió a consideración del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos la causa que motivó su renuncia al cargo en observancia al primer elemento estipulado por la Constitución. El segundo elemento a saber es si el titular del Ejecutivo Federal, después de la calificativa que realice a la causal que le fue sometida a su consideración, concluye que es suficientemente grave para aceptarla o no, siendo que, en el caso concreto, el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, a través de la comunicación de fecha 8 de noviembre del 2023, expresó de manera indubitable su aceptación a la renuncia presentada por el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, al tiempo que dio cumplimiento al último requisito señalado en el texto constitucional, en el sentido de que, una vez que sea aceptada la renuncia, esta será enviada para su aprobación al Honorable Senado de la República.
Es así que, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Federal, podemos colegir que no se puede obligar a un individuo para permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad, en virtud de que de obligarse a que se mantenga, propiciaría y generaría un ambiente en el que se verían seriamente afectados los principios constitucionales que deben regir para todo juzgador, especialmente en este ámbito jurisdiccional. Por otro lado, no debe pasar por desapercibido que conforme al derecho humano del trabajo, que sin lugar a duda es el derecho humano más importante en la lógica de la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, y en observancia y respeto irrestricto a los derechos contenidos en la Constitución Federal y en los ordenamientos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23.1 dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, así como a la libre elección del mismo, y el llamado Pacto de San José, de que en su artículo 6.2 contempla que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, así como a la postura que ha asumido quien renuncia al cargo. Tenemos que públicamente ha expresado su deseo de no continuar en el mismo por las razones que ha puntualizado, y tenemos que, de manera indubitable, a lo manifestado el deseo de su voluntad, y por lo que si la norma establece una garantía de audiencia que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, tenemos que la presentación de la renuncia, más allá de ser privativa de derechos, consiste en la materialización de la voluntad. En consecuencia, la Comisión de Justicia propone someter a la consideración de esta soberanía que existen las condiciones necesarias para que este Senado de la República apruebe la renuncia que presenta el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual queda a su consideración. Muchas gracias por su atención, y solamente para concluir establezco que en la renuncia el ministro textualmente dice: estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Ahora pasaremos a la